Bueno, estamos estudiando la historia del apóstol Pablo en este libro de Efesios. Estamos hablando de cómo el apóstol Pablo fue escogido para predicar a los gentiles y cómo él, siendo un hombre muy importante en el Evangelio, nos enseña su humildad y cómo el Espíritu Santo lo instruyó para escribirnos este libro de Efesios. Y hablando de que fue el más pequeño, que Dios lo escogió como un abortivo después de tiempo y todas esas cosas, ¿no? Eso lo dijo en Efesios capítulo 3 del 7 al 8, pero ahorita vamos a empezar ya, creo, si yo tengo entendimiento, vamos a empezar el número 10. Efesios 3:10, ¿no? Creo que ahí me quedé, no sé si alguien tiene otra escritura ahí, creo que ya acabé todo eso. Efesios capítulo 3, versículo 10, donde vamos a empezar, ¿no? Bueno, el apóstol Pablo en Efesios 3:10 dice algo muy interesante. Voy a empezar, ¿verdad? Efesios 3:10. En Efesios 3, vamos a ver lo que dice ahí, por favor. Vamos todos para allá, Efesios 3:10. Vamos a ver qué dice ahí, ¿no? Efesios 3:10. Dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, ¿cómo podemos explicar este versículo? ¿Cómo es que la iglesia va a dar a conocer esta sabiduría a los grandes hombres, a las potestades, a los gobiernos, a los principales? Bueno, es muy importante que entendamos que estos líderes mundiales son personas, ¿verdad?, que no tienen entendimiento. Por ejemplo, el ejemplo que les voy a traer, por ejemplo, si los quieren leer ustedes lo pueden, pero ya muchos lo sabemos, de Génesis 41, cómo José, ¿verdad? No sé si se acuerdan de la historia de José. José es llevado a la prisión porque la esposa de Potifar lo acusa de un pecado muy grande, de que quiso violarla. Y cómo José llega a la cárcel, y ahí José en la prisión, Dios lo bendeció con estas dos personas que también el faraón los metió a la cárcel. Era un panadero y el copero. Los dos tuvieron un sueño y José les interpretó el sueño a los dos. Después de eso, después de 2 años, el faraón tuvo un sueño que no lo dejaba dormir, un sueño donde él miraba 7 vacas gordas salir del río Nilo, y después de esas 7 vacas gordas venían otras 7 vacas flacas, se comían a las gordas y no engordaban ni un gramo más. Después venían 7 espigas llenas de trigo, también saliendo del río Nilo, y regresaban otras 7 espigas sin trigo y se comían a las gordas y tampoco engordaban. El faraón ya había consultado con sus magos, con sus religiosos, sus políticos, sus sabios. Egipto era un país grandísimo, era como la primera potencia del mundo en esa época, Egipto. ¿Y cómo este faraón pues no encuentra la solución a ese problema? Nadie le da la respuesta. Tuvo que venir José para interpretarle el sueño. En José estaba la multiforme, la sabiduría para enseñarle a las principales potestades de lo que iba a venir o de lo que va a pasar. Con eso le estoy diciendo a ustedes que Dios nos ha dado una multisabiduría, información de Cristo, el Evangelio, el Nuevo Testamento, de lo que va a pasar, lo que está pasando y lo que ha pasado. Solamente a sus hijos les dio a conocer ese entendimiento a través del Espíritu. No se lo dio a los grandes hombres, a los líderes religiosos. Estos hombres en verdad son dirigidos por su capitán. Estas personas tienen el mundo patas arriba, tanto religiosos y políticos, en confusión y en pecado. Otro ejemplo, por ejemplo, que doy. Después del diluvio, Dios le había dicho a Noé que fructificara la tierra. A fructificar la tierra, ese es el mandamiento. Después de 8 generaciones, el hombre no quiso hacer eso. Se apartó de Dios
y empezaron a hacer, descubren el tabique y empiezan a hacer una torre muy alta. Iban a llegar al cielo. El hombre le está diciendo a Dios, ¿sabes qué? No creemos seguir tu voluntad, no nos interesa tu plan, no nos importa. Nosotros solitos podemos llegar al cielo. Mira, hemos descubierto el tabique y podemos llegar al cielo. En ese tiempo, esa idea no era muy tonta porque dicen los científicos que las nubes bajaban bien abajo, como en San Francisco, que bajaban las nubes. Y la gente pensaba, pues ahí está el cielo. O sea, no era una idea muy... O sea, se podría llegar, decían ellos. Es como ahorita, la NASA no cree que la idea de ir a Marte está descabellada. Quieren llegar a Marte, a otros planetas, para poder llegar a tener otro mundo con otros aires y bueno, tantas cosas que también no tiene sentido. Pero podemos observar que después de que Dios ve que ya no están de acuerdo con el plan de Dios, Dios les mandó las lenguas repartidas y todos se confundieron. Uno por uno hicieron sus propios dioses, uno por uno hicieron sus tonterías. Los grandes hombres se desviaron. Pero en ese tiempo de confusión y de pecado, ¿a quién llamó Dios? A Abraham. Dios le dice a Abraham, voy a enseñarle los planes a mi hijo Abraham. Desde que Dios llama a Abraham, Dios le dice a Abraham todo lo que va a pasar. Ustedes se acuerdan de la historia de Sodoma y Gomorra. Dios no tenía por qué decirle nada a Abraham de lo que iba a hacer Dios con Sodoma y Gomorra. ¿Qué iba a hacer Dios con Sodoma y Gomorra? Le iba a destruir. Pero dijo, le voy a revelar a mi hijo Abraham para que vea lo que va a pasar. Y es cuando Abraham quiso interceder por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Señor, si hubiera 20 justos, ibas a destruir los justos con los injustos. Dice, si hubiera 20 yo no les haría nada. Perdón, Señor, si hubiera 10. Si hubiera 5 no les haría absolutamente nada. Ahí está cómo Dios le revela a sus hijos lo que va a pasar. Viene Jesucristo, que es el más importante, y nos enseña todo lo que va a pasar. Le preguntan, ¿cuándo será el fin del mundo? Jesús les dice todo lo que va a pasar y lo que está pasando y todavía va a pasar. ¿Y se ha cumplido? Claro que se ha cumplido. Un ejemplo de tantas cosas que dijo que me llama siempre la atención, cuando los apóstoles se suben arriba del templo, ¿te acuerdas? Como en el monte. Y le dicen los apóstoles, Señor, mira qué piedras, qué roca, basándose en el templo que había levantado Salomón. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Ves todo esto? De cierto te digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y yo, si ahora que tenemos la tecnología, de verdad, porque está escrito, pero es como lo ponen ahí en el YouTube. Si usted pone en el YouTube, ¿qué pasó en el año 70? Te das cuenta exactamente lo que la historia dice que pasó. Cómo los romanos destruyeron completamente ese templo de Salomón. Lo hicieron pedazos. Nomás quedó ese muro de lamentaciones, donde yo le digo a mi esposa que siempre salen las noticias los judíos pegándose en la cabeza. En ese muro nada más, pero el templo fue destruido. Ese muro era como parte de alrededor del templo. Pero fue destruido porque Cristo lo profetizó. Ahora aquí no nos sorprende que Dios está diciendo que a través de este versículo, Dios nos ha dado a entender esa multiforme de sabiduría a los principales, a los grandes hombres de la tierra para que sepan cómo Dios usa lo débil, lo insensato para callar al sabio. La Biblia enseña que a Cristo lo crucificaron porque no tenía título. Cristo fue crucificado porque era hijo de un carpintero y de María y todos lo conocían. ¿Quién es este? ¿De dónde saca todas estas cosas? O sea que la gente tiene que tener en mente de que porque para poder ser una persona sabia tienes que ir a una universidad o a una educación. La gente, inclusive los líderes, una vez me topé con un primo que hablaba del problema de México, el problema de la economía, de todos los problemas que hay. Y me dice, es que el problema de México está en la educación. Si los mexicanos tuvieran más educación, tuviéramos... Entonces yo le dije, entonces tú me vas a decir que toda la gente que está en el Congreso, junto con el presidente, son una bola de ignorantes. Porque se supone que todos los del Congreso son gente estudiada, son gente que están preparadas, tienen maestría, doctorados. Los congresistas son gente preparada y estudiada, y en realidad tú y yo sabemos que son una bola de ratas. ¿Qué tiene que ver la educación con eso? Nada. Tienes que tener la sabiduría y el entendimiento de Dios. Tienes que entender lo que dice, por ejemplo, Jesucristo en su sabiduría. ¿Qué dice Romanos 8, de 5 a 6, hermana? ¿Quién me lo dice de memoria? Y le vamos a regalar una botella de agua, porque ya sí hay que empezar a que se las gane, ¿no? Que luego las dejan a la mitad, así, oye, me la gané, pero bueno, sí me la gané. ¿Nadie sabe lo que dice Romanos 8, 5 y 6? ¿Qué dice? Ya me lo está delatando la hermana, así nomás. Ok, ¿y luego?
Hasta ahí viene, bro. Ahí está bien. Nomás el 5 y 6. Ahí está muy claro. El futuro dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué tiene que ver la educación? Puede ser un abogado, puede ser un científico. Si está pensando en las cosas de la carne, pues piensa en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, los que son de fe, en las cosas de Dios. Y el futuro dice, el ocuparse de la carne es muerte. ¿Por qué? Porque sabemos los frutos de la carne, hermano. Sabemos qué produce el hombre carnal, no importa qué tan educado sea. Sabemos qué es lo que produce. Primer fruto de la carne, ¿cuál es? Una botella de agua, el que adivine. Hermano, agarra una botella de agua, hermano. Adulterio, fornicación, lascivia. Gálatas 5:19 hasta el 21. Ahí está el fruto de la carne. Es lo que produce la carne. No importa que te creas de sangre azul. O sea, si tú te crees que eres del alto, no importa. Tú también eres carne y produces uno de esos productos que está en Gálatas 5:19. Entonces, Dios nos ha dado a ver a entender esas cosas que el hombre carnal no puede. ¿Qué tan importante puede ser un hombre, un principado, un gobierno? Si no entiende las cosas del Espíritu, es un hombre carnal. Por más compasivo que trate de ser, no va a poder porque siempre va a tener la carne ahí. Que, pues, mi mamá decía un dicho, que en arca abierta hasta el más justo peca. Imagínate, se te presentan todas las cosas ahí carnales, pues, por muy buenas intenciones que tengas, pues le digo, yo no meto la mano por nadie, porque es carne. Bueno, hermanos, entonces ahí está la multiforme de la sabiduría de Dios, estos diversos dones y responsabilidades que tiene que ver cada uno con el Evangelio. Cristo trajo el Evangelio y a través del Evangelio de su muerte, sepultura y resurrección vienen estas bendiciones para sus hijos. ¿Por qué creer en la resurrección? Sin la resurrección no hay nada. Creemos en la muerte todos, creemos en la sepultura sí, pero hasta ahí no pasa nada, todos van a llegar a eso, a la muerte y la sepultura. Pero la resurrección de Jesucristo es lo que nos enseña la salvación y la salvación con la sabiduría, acompañada de sabiduría. La salvación viene acompañada de obediencia a la sabiduría de Cristo y de saber las cosas que Él ha preparado. Si tú, antes de la muerte de Cristo, empiezas a estudiar lo que Él hizo y sus palabras que Él mencionaba, no se hubieran significado absolutamente nada si no resucitara. Si Cristo no hubiera resucitado, pues fue otro hombre que habló tantas cosas. Pero la resurrección de Cristo da a entender que ese hombre que había dicho tantas cosas sabias, ahora las confirma con haberse levantado o que el Padre lo levantó de los muertos. Y después de ahí nosotros, al creer en la resurrección, a esta nueva vida, tenemos la gran oportunidad de conocer la sabiduría y el entendimiento que Dios nos ha dado a través del Espíritu. Vamos a 1 Corintios capítulo 2. 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 12. 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 12. Dice así. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escuadriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Es una cosa tan importante para el creyente de haber recibido el Espíritu de Dios. Y lo recibimos gracias a la resurrección de los muertos, gracias a que Cristo resucitó. Cuando Dios nos da ese Espíritu, hermanos, ese Espíritu escudriña todo, pero tenemos un problema nosotros. No acudimos, no oramos, no le pedimos, no estudiamos, no meditamos. Es un problema muy grande que tiene hoy el creyente por culpa de la tecnología, por culpa de las cosas de este mundo. Pero cuando un creyente de fe sabe que tiene el Espíritu de Dios, él puede entender muchas cosas del Espíritu que Dios le puede revelar. Precisamente este libro de Efesios, yo me maravillo porque de repente leo las Escrituras y yo digo, yo no sé ni qué está diciendo ese versículo. Pero yo no me preocupo porque me pongo a estudiar así acá y acá y solito se empieza a caer las cosas en sus lugares.
Digo, pues sí, tiene bastante razonamiento lo que estoy viendo en estas escrituras. Si cuando la escritura, ¿de qué dirás eso? Yo entendí. Entonces Dios nos ha dado la oportunidad que a través del Espíritu, la iglesia, una iglesia sabia, debe de entender esto. Y es bien importante todo esto, porque fíjense bien lo que les digo. Una iglesia con este entendimiento podemos ser una gran bendición para la sociedad. Una iglesia con entendimiento y sabiduría de vivir en el Evangelio. Todos unidos, como dice Pablo, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Que cada creyente, cada miembro del cuerpo tiene esa solicitud de guardar el cuerpo unido con una sola mente que es Cristo. Podemos llegar a ser un ejemplo para toda la sociedad. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esto? En la historia de la iglesia nos habla de muchas traiciones. Dentro de la iglesia, muchas traiciones que se han hecho. Y nosotros hemos vivido algunas también de esas traiciones. De esas personas que han dejado el Espíritu por una emoción o una pasión. De esas personas que dejan a Cristo es que me emocioné con esta persona. Y después empiezan a vivir en fornicación y se salen de la iglesia y lo reciben otras personas allá, sin tomar en cuenta de dónde salieron, quiénes son. No vénganse, porque el que está enfrente ahí, todo lo que quiere es dinero. No, a mí no me importa, que no importa, vénganse. No, señores, no es así. Tenemos que entender que la iglesia tiene que sacrificar las pasiones y sus deseos. Por ejemplo, léanme Gálatas 5:25, por favor. Gálatas 5:25. Si alguien la tiene, la puede leer. Gálatas 5:25. Y el 26, o el 24, a ver. Esa. Ahí está. Los que son de Cristo tienen que tener que... Hay una parte muy interesante. Yo soy de Cristo. Si por culpa de mis pasiones y mis deseos carnales voy a causar división o voy a causar tristeza, no lo hagas. No lo hagas. Yo sé que duele, que esta emoción, este corazón es muy pasional. Yo sé que duele, pero si yo por este corazón voy a causar división en mi familia, no lo hagas. Eso se llama crucificarte. ¿Sabes qué significa lo que dijo Pablo allá en Gálatas 2:20 cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Significa que el apóstol Pablo estaba crucificando esas pasiones y esos deseos carnales. Él tomó esa decisión. Entonces, cuando la iglesia toma la decisión de hacer eso, podemos ser una iglesia ejemplar, esa luz que Dios quiere que sea. Ejemplos de traición: Demas. Demas andaba con Pablo, primer viaje misionero, va muy a gusto, va a llevar las buenas nuevas a Roma. Segundo viaje misionero, se declara crimen al que hable de Cristo. Se declara crimen a todos los que empiezan a hablar de Cristo. Demas abandona a Pablo. ¿Y qué los de Juan? Cuando Juan dice salieron de nosotros, o sea, dice, estaban con nosotros, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, nunca nos hubieran abandonado. Esas personas también cometieron otro error. Dejaron la sabiduría de Dios por sus pasiones. Pablo mismo, con lágrimas en los ojos, ¿qué decía allá en Hechos 8, en Hechos 20:28 al 32? Yo sé que después de mi partida, dice, del medio de ustedes, entre ustedes, se levantarán lobos rapaces que no van a perdonar al rebaño. Y con lágrimas en los ojos lo está advirtiendo por 3 años. Que van a venir hombres que van a hablar otras cosas y ¿Pero por qué? Porque el creyente no estudia. Porque el creyente no escudriña el Espíritu. El Espíritu de Dios, que es el amor de Dios, no le hace daño a nadie. Es disciplina, es amor, es santidad y es paz y es amor. No le hace daño a nadie. Pero otra vez, por culpa de estas pasiones, por culpa de este mundo material, el creyente se desvía. Pierde piso. Satanás lo engaña. ¿Dónde está el diablo? El diablo tiene al mundo controlado, lo dice la Biblia. El diablo está aquí. Aquí es donde quiere dividirnos. Aquí es donde él quiere hacernos tropezar. Aquí es donde él quiere que yo caiga, que todos caigamos. Pero pues ahí está la sabiduría. ¿A dónde voy? ¿Qué dijo Pedro después de que Cristo habló tan ofensivamente a los judíos? ¿Tú también te quieres ir, Pedro? ¿Tú también me quieres dejar? ¿Qué le dijo Pedro? ¿A dónde voy, Señor? Tú tienes palabras de vida.
Dios nos enseña palabras de vida, palabras de sabiduría. ¿El mundo qué te enseña? Puro egoísmo, pura codicia, puros problemas. Y no importa quién seas, si amas al mundo, ¿qué dijo Juan de eso, hermano? El que ama al mundo, alguien compléteme algo de esa frase. El amor de Dios no está en él. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos sabiduría. Un sabio quiere eso. Yo quiero amor para mí. A veces me molesto que tantos años y todavía no aprendo. Pero no por eso dejo de pelear. No por eso digo, ya muere, voy a tirar la toalla. Pues ¿a dónde voy? Tengo que seguir en esta batalla. Esta es una batalla, es una prueba y se va a acabar hasta que yo esté, si me va a tocar estar en el hospital, el último suspiro. Hasta ahí voy a tener esa batalla. Porque mientras sea carne, hay un peligro. Pablo me dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de qué? De muerte. Entonces hay batalla y hay pleito y a ver quién va a ganar. Pero ya Dios nos ha enseñado a nosotros, a cada miembro, que podemos llevar la iglesia con la sabiduría que solo nos da. Vamos, por ejemplo, a Romanos capítulo 12, del 3. Romanos 12, 3. Romanos 12, versículo 3. Aquí van a encontrar muchas buenas escrituras y muchos buenos consejos. Romanos capítulo 12 y voy a empezar en el versículo 3. ¿Vale? Romanos 12, 3. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No piensen más de lo que está escrito. No piensen más de mí de lo que está escrito. No piensen más de ustedes de lo que son. No se crean que son más grandes que otros. En la carne no hay nadie mejor que nadie. Mientras estemos en este bote, todos estamos en peligro, todos estamos iguales. Todos pueden caer, no puedo hablar yo mal de alguien porque estoy igual. Si yo apunto el dedo a un hermano, me apuntan 3 a mí. No puedo pensar más de lo que soy. No tengo esa capacidad ni Dios me la ha dado. Él es el único juez que dice quién es y quién quita y quién pone. Entonces dice el versículo 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Estamos de acuerdo? Y qué bonito cómo trabaja el cuerpo. Mi mano se conecta con mi mente, mis pies, todo se conecta para trabajar. Un carpintero, cómo se conecta todo su cuerpo cuando está haciendo una casa, ¿no? Martillos, clavos, taladro, todo conectado muy bien. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Todos son importantes. Díganme un miembro del cuerpo mío que no sea importante. ¿Usted cree que porque el dedo chiquito que está a mero abajo, que casi nunca lo vemos, nunca lo limpiamos muy bien, siempre lo ignoramos? Es el dedito más chiquito. Pero yo te aseguro que si le pegas un martillazo a ese dedito chiquito, todo el cuerpo va a temblar hasta de no sacar, porque todo duele. Estamos conectados todos, ¿no? Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Si vas a hablar de profecía, de predicar, de lo que sea, pues que sea de acuerdo a la palabra de Dios. No te vayas a salir con cosas que ni tú entiendes. Una vez un hermano se puso a un estudio de Apocalipsis allá en Cortázar, ¿no? Y no, hombre, pobrecito, le fue como en feria. Pues es que no sabe lo que estaba diciendo. O sea, él estaba hablando de algo que ni él entendía, ni él sabía. Nomás se puso para que dijeran, voy a hablar de Apocalipsis para que vean qué ganda. Y cuando se puso a hablar, una hermana lo puso como campeón, pobre, salió todo trasquilado. Es que, yo voy a explicar algo que yo entiendo. Muchas veces cuando uno predica, y me pregunta, mi hijo, tú familiarízate con esa escritura. Si tú me vas a predicar algo, ¿verdad? Vas a predicar algo, y tú tienes una escritura, y la sabes bien, enséñame esa escritura por todos los ángulos. Familiarízate con ella, piensa en ella, duerme con ella, medita en ella, y esta escritura me está enseñando todo esto a mí. Y luego nos la vas a explicar. Porque si no vamos a parar nada más para estar hablando una escritura y luego otra y otra y otra, pues eso cualquiera lo puede hacer. Estar leyendo una escritura, no. Esta escritura que Dios me está dando te la voy a explicar porque yo la entiendo. Estoy convencido que esto es lo que dice Dios. Y sabes una cosa, no nomás tú. Como tú le enseñas, yo también estoy de acuerdo contigo. Eso es lo que nos hace la iglesia. Unidos. ¿Sabes lo que usted está diciendo? Yo estoy de acuerdo. Muchas veces predicamos un sermón y el estudio es casi igual.
Diferente ángulo, pero casi lo mismo. No le hace. No le hace que se repitan 20,000 veces el mismo sermón, la misma escritura. ¿Qué tiene de malo? Nada. El apóstol Pedro dice, para que estas palabras se te queden en tu mente porque son seguras. La palabra de Cristo es Cristo, la palabra es vida, el Espíritu es vida, y si se quedan en tu mente toda la vida, ¿cuál es el problema? Dice, los cielos pasarán y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Entonces, si yo me las guardo más y más, pues está bien, no hay ningún problema, hacen bien. Versículo 7 dice, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. Una vez yo predicando en Guanajuato, porque cuando iba a Guanajuato yo pues, me ponen a predicar, hará del estudio, entre semana, estudios, todo el tiempo estoy predicando, cuando te toca, te toca. Así pobre Pablo hablaba y hablaba y hablaba, ¿no? Los primeros hermanos pues apenas estaban aprendiendo, entonces tienes que estar, tú predique y predique, ¿no? Y ese día hicieron un palay, los hermanos me hicieron una comida entre todos ellos, ¿no? Y yo siempre cuando estaba terminando de comer, yo me agarré el trapeador y la escoba para ayudarle a acabar de limpiar la casa que nos habían prestado. Y estaba limpiando y una hermana que batallaba mucho para hablar, tenía problemas con la habla, pero era muy, muy buena evangelista. Siempre andaba invitando gente a estudiar la palabra. Y me dice la hermana, hermano, déjeme a mí hacer eso. Yo lo puedo ayudar, hermana. No, usted póngase a estudiar, usted predíquenos la palabra. Yo puedo servir, yo le puedo cocinar, yo puedo barrer, pero yo no puedo predicar como usted predica ahí enfrente. Yo no puedo, pero sí puedo servir. Pues ahí entendí esto. Si usted sabe servir, sirva. Hay muchas hermanas que saben hacerlo muy bien, sirvan. Con servir a la iglesia también estás predicando el evangelio. También tu actitud la gente lo ve. Sí, quizás no tengamos el don de predicar, pero tenemos el don de servir, de ayudar. Eso también de ser hospitalarios, todo eso tiene mucho que ver. El que enseña, pues que enseñe la palabra de Dios, como maestro, que enseñe la palabra de Dios. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Todas esas cosas son muy interesantes, hermanos, cuando necesitamos a una persona. Yo me acuerdo que siempre cuando se trataba de ayudar a un hermano, ¿no? El hermano exponía la situación, decía, hermano, esta hermana está pidiendo esto. Ella nos decía, esta hermana pues ha andado bien fría, o sea, casi ni viene y ahora quiere dinero. Hay que saber quién es, porque la iglesia le va a ayudar o no le va a ayudar. Y ya explicaba él todo y hay uno luego, no, pues que dele todo, y los aventaban la mano, uno que le daban todo y parecía que es lo que nunca daban, ¿no? Pero ellos querían darle todo. Y yo siempre me esperaba a él. ¿Y usted, hermano? ¿Qué opina? Él siempre decía, él hacía así, ¿no? Para que él sabía. Pues vamos a darle esto, hermano, para que vea que no somos, pues como no somos, ¿cómo se puede decir? No somos gachos, pues. Somos buena onda. Para motivarla, para que vea que estamos con ella. Estoy de acuerdo con usted, hermano, lo que usted dijo. Eso también tiene mucho que ver en esta escritura, hermanos. El que hace misericordia con alegría. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Otra escritura muy interesante. El amor se hace sin fingimiento. Yo soy una persona que siempre les he dicho cosas y me han dicho que soy un Scrooge. ¿Ah? Un Scrooge, no sé cómo dicen. Scrooge. Yo les he dicho a los jóvenes, porque yo a veces veo jóvenes que andan mal en la escuela, jóvenes que se andan portando muy mal. Chavos o que actúan mal, pues vemos al joven que anda, no está bien. Pero el día de las madres, I love you, mami, I love you, mami, ahí se echan su rollote, ¿no? Le digo, oye, ¿qué significa eso? Para mí eso no significa nada. A mí tú me amas honrándome. Ese mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, para mí es muy importante. Prefiero que no me digas que me amas, pero no me traigas vergüenza. Que no me estén llamando en la escuela porque te peleaste o porque vas bajo en calificaciones. A mí no me estés diciendo eso. Que el amor sea sin fingimiento. Que no vengas a decirme que me amas nada más porque te doy esto o porque te paso esto o te doy aquello. Eso para mí no me estás fingiendo. Esa frase de a mí me amas cuando me obedeces, cuando me honras. Eso está bien. Yo no tengo ningún problema. No me digas que me amas. Yo sé que me ama. Yo sé que me ama porque está Él ahí conmigo y siempre me está ayudando. Y así como es Dios. Dios no me dice, Dios dice su palabra que ama, pero Él me lo demuestra todos los días con los hechos. Me dice que está conmigo y que me ama. Que el amor sea sin fingimiento. Ahora, ¿cómo es esto? Hermanos, una de las cosas más difíciles en mi vida que yo puedo entender es llevar este amor. ¿Por qué? Porque llevar este amor
requiere el sacrificio del animal, sacrificar a este hombre carnal. ¿Cuántas veces no nos viene cualquier pensamiento, cualquier idea de decir, ay, me gustaría decirle esto al hermano, ¿verdad? O me gustaría pelear con la hermana, o me gustaría discutir con esto con el hermano? ¿Cuántas veces no nos pasa eso? Ay, le voy a decir esto a aquel, pero ¿sabes una cosa? Me callo la boca, no voy a decir me callo los ojos, ¿verdad? Porque eso no es loco. Me callo la boca para que no vaya a ofender. No quiero ofender, yo sé que si hablo voy a ofender. O sacrificas el animal, vienes a tomar la cena, estás ayudando a la iglesia. Hermanos, siempre se ha dicho en la iglesia, siempre se ha dicho que en la iglesia nos decía el hermano que nada más del 100% de la iglesia, nada más el 5% de la iglesia trabaja, nada más el 5%. Una vez les comenté que decía una hermana, después de que miraba tanto hermanos ahí todos desganados, todos desinflados, así deprimidos, decía la hermana que en la iglesia de Cristo no había amor. Ella me decía, hermano, es que en la iglesia no hay amor. Espérame, hermana, sí hay. No, pues no hay, no, sí hay. Lo que pasa es que no lo estamos echando a andar, porque Dios nos ha dado su amor a través del Espíritu, ¿sí o no? Pero que uno a otra no lo estés usando es otro problema. O sea, Dios te dio el Espíritu, lo estás afligiendo, no lo estás tomando en cuenta. ¿Sabes qué, hermana? No estás tomando el amor en cuenta. Cada vez que tú afliges al Espíritu, cada vez que tú le das un lado o te quitas, le estás diciendo, quítate amor de mí, a mí no me interesa. Dice la Biblia que el amor se hace sin fingimientos. ¿Qué tan difícil es amar a nuestros enemigos? ¿Qué tan difícil es amar a nuestras parejas, a nuestros hijos, a los hermanos? ¿Qué tan difícil? Porque para mí el mismo amor de Dios ama a la familia y ama a la familia de Dios. Eso es todo junto, ¿me entiendes? Tú no puedes decir, oh, yo amo a mi esposo, pero a mi hermana la odio. No tiene sentido eso. El amor no hace excepción. El amor no es así, el amor de Dios. El amor ama parejo. Entonces, el amor se hace sin fingimientos. Batallas, luchas, pero eso es lo que quieres conquistar. Si quieres, ¿sabes de qué estoy hablando con esto del amor? ¿Qué escritura me podrían dar si yo estoy hablando de esto, del amor? Que sea sin fingimiento. Si me dicen, le voy a dar 2 botellas de agua. Una escritura que siempre la he leído, siempre se la leo. ¿Está en Romanos? No, Romanos 12 no, ese es el sacrificio de la... No. Romanos 5:5, pero vete primero a Romanos 5:3, vamos, léeme la palabra, Romanos 5:3-5, para que vean lo que... Romanos 5, del 3-5, fíjate lo que dice la escritura. Romanos capítulo, yo voy a quedarme aquí porque vamos a ir leyendo esto, alguien que lea Romanos 5, del 3-5. En esos versículos, hermano, en suma, en pocas palabras te voy a decir lo siguiente. ¿Por qué estás en la iglesia, hermano? Hay problemas en la iglesia. Si no es contigo, es con tu esposa, pero hay problemas, hay tribulaciones. Cada mañana que vivimos esta vida en Cristo, siempre nos vamos a enfrentar en diversos problemas. Quizás de repente está muy tranquilo el chamuco, pero luego nos ataca. Pero va a haber problemas de todo índole, tentaciones. Todos esos problemas que nos vienen, tiene que producir una paciencia después de muchos años. Tenemos que aprender a decir, esa película yo ya la vi, esa historia ya me la contaron, porque parece que se repite, cuando empezamos en Cristo, siempre nos estamos peleando por la misma cosa, por la misma idea, siempre. Pero después de muchos años, empiezas a decir, esa ya la vi. Entonces produce paciencia. Ya no te enojas tanto como te enojabas al principio. ¿Pero por qué está haciendo eso, hermana? Porque la paciencia produce prueba y la prueba produce una esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? De llegar a imitar a aquel que dio la vida por mí. De ser imitadores de Jesucristo. ¿Por qué vengo a la iglesia? Porque mi lucha es imitar a aquel que dio la vida por mí. Es una cosa muy grande que quizás muchos no la podemos comprender, quizás muchos no la podemos llegar a entender, pero ese es el propósito de imitar a aquel que dio la vida por nosotros. Dice una escritura en 1 Juan 2:6. Alguien me la lee, por favor, porque yo me la sé por la 1 Juan 2:6. ¿Qué dice 1 Juan 2:6? 1 Juan 2:6. Si alguien la tiene, la puede leer. Fíjate, el que dice que permanece en él, así dice, hermana, debe de andar como él anduvo.
O sea, ¿cómo está eso? Pues esa es la esperanza de alcanzar a caminar un poquito, unas pisadas de las pisadas de Cristo. A eso estoy aquí. No para venir a causar más problemas, no para venir a causar divisiones. No, yo no estoy así por eso. Eso yo lo hacía en la carne antes de conocer el Evangelio. Yo ya causaba problemas en la carne. Yo entré a la iglesia para entender este amor de Cristo. Y ese es el propósito de la iglesia. Esa es la sabiduría. Dijo, hay una carta que no sé si será cierto o no, que Albert Einstein escribió esta carta sobre el tema de la bomba nuclear. Él decía que si primero hubiera entendido lo que es el amor de Dios, nunca hubiera existido la bomba nuclear. Porque el amor de Dios avergonzó a todos los principales en la cruz. Jesucristo, con el amor de Dios, puso en vergüenza a toda la humanidad. Aquellos hombres, principados, principales, gobiernos civiles, religiosos, políticos y el pueblo civil, están crucificando al inocente, están haciendo algo incorrecto. ¿Qué significa cuando una persona hace algo incorrecto, hermano? Es una persona inmadura. Y estas personas tenían posiciones. Era gente de títulos, gente muy preparada. Y ellos estaban haciendo algo incorrecto. Y si estos son mis líderes, ¿qué se espera de la sociedad? Si tenemos un padre insensato, inmaduro, ¿qué se espera de sus hijos? Hoy estamos viendo tantos chavos que están metidos en las drogas, en las adicciones, y he visto que hay una droga que los pone como los tuerce. De repente empecé a ver mucha gente por las calles que van tuercidos, así van caminando, y gente joven. Entonces le pregunté a uno de ellos, oye, ¿por qué la gente se tuerce? Es que la metformina los tuerce. Y empiezas a platicar de la historia de ellos, y me dicen ellos que su papá se divorció, que su papá fumaba. Dice uno de ellos que mi abuelita me mandaba, dice, hijo, préndeme el cigarro, y yo iba a la estufa y le prendí el cigarro a mi abuelita, y ya me echaba 2, 3 toques antes de darle el cigarro a mi abuelita. O sea, imagínate, ¿por qué hay tanto joven así? Porque hay gente o matrimonios inmaduros, no tienen sabiduría. Entonces sería algo, yo digo, bueno, Señor, sería algo ilógico, pero puede pasar, porque no entendemos esta sabiduría. Que dentro de la iglesia puede pasar lo mismo, y lo dice la Biblia. Romanos 8.1, ¿qué dice Romanos 8.1? Ahora pues, ninguna condenación, fíjate lo que dice Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, si una persona anda en Cristo, anda en sabiduría, anda en integridad, no hay condenación. Si no andas conforme a la carne. Pero todos batallamos con eso de la carne. Todos batallamos, pero ¿cuál es la esperanza? De tener el amor sin fingimiento. Dice el versículo 9, otra vez regreso a Romanos 12:9. Dice, el amor sea sin fingimiento, y te dice versos, o te dice cómo lo vas a hacer. Aborrece lo malo. Aborrece lo malo. Cualquier cosa que veas que huele o apesta a pescado, aborrécelo. Cualquier detalle, cualquier cosita, cualquier comentario que alguien te haga, di, oye, este comentario no suena bien. Aborrece eso no tiene sentido. Y sigue lo bueno. Una botella de agua, ¿qué es lo bueno ante Dios? Una botella de agua, si alguien me dice, ¿qué es lo bueno ante Dios? Hermano, usted sí sabe qué es. ¿Qué es lo bueno? Seguir lo bueno, ¿qué es lo bueno? Es bueno. Hay una escritura que dice que lo que es de bueno para Dios. ¿Se acuerdan lo que hemos leído? Dice la palabra de Dios, esto es bueno y agradable de Dios, el cual quiere que todos los hombres, ¿qué? Sean salvos. ¿Qué es lo bueno de Dios? Dice, esto es bueno de Dios, el cual es bueno y es agradable delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque solamente hay un Dios y un hombre, mediador entre hombre y Dios, Jesucristo hombre. Dios dice que Él no quiere que nadie perezca. El creyente tiene que tener ese mismo sentir. Yo no quiero que mi hermana perezca, yo no quiero que mi hermano sufra. Muchas veces ponemos hermanos que se apartan y vamos y les ayudamos, hey, hermano, échale ganas. Se apartan, bueno, pues ya cuando se apartan por su propia voluntad no podemos obligarlos. Nosotros no somos una congregación que vamos a ir a poner la pistola en la cabeza. No. Te digo, hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no ha venido a la iglesia? Siempre les digo, nuestro hermano mayor un hermano estuvo preguntando por ti el domingo.
¿Y cuál hermano? Oiga, pues Jesucristo. Él nos anhela, nos puso el Espíritu, nos anhela. Costamos un precio muy caro. Y ese es el sentir, eso es lo bueno, seguir lo bueno. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí está otra cosa interesante. Versículo 10, dice Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriendo los unos a los otros. Todo esto que está diciendo el versículo 10 te quita totalmente las envidias. El pecado de la envidia es el pecado más horrible que puede tener un hombre. No te hace ninguna satisfacción. Yo les platicaba que cuando yo me bauticé en la iglesia, había un hermano que siempre me tiraba indirectas. Yo no sabía por qué, yo pensé que estaba cotorreando, porque yo a veces me daba a llevar con hermanos así pesadamente, ¿no? Pero me tiraba indirectas y una vez como que sí me molesté, y con ya me agarró de su puerquito, yo creo. Y fui y le dije al hermano, ¿por qué este hermano me está tirando indirectas? Y se suelta riendo el hermano. Fíjate qué tan bueno el hermano. Se suelta riendo y dice, ay hermano, le tiene envidia. Pues ¿por qué? Yo pensé que en la iglesia no había envidia. Yo pensé que todos estábamos aquí unidos en Cristo. Pues le tiene envidia, hermano. ¿Por qué me tiene envidia? Hermano, dijo, usted está empezando y ya se puso en el púlpito a predicar. Esta persona tiene 5 años y no se para a predicar. Usted va empezando y ya trajo fruto. Tiene 5 años y no ha traído a nadie. Y por eso me envidia así. Y él predicó este domingo. Dijo, yo no le tengo envidia a ningún hermano. Porque yo sé que si ese hermano le va bien, económicamente, y algún día yo necesito un favor, yo le voy a pedir y me va a ayudar porque es mi hermano. Pero envidiarlo, ¿por qué? Pero sí hay. ¿Por qué entregaron a Jesucristo? Por envidia. O sea, sí existe la envidia. Pero yo te digo, la envidia no tiene ninguna satisfacción, no tiene ninguna razón de ser, pero existe porque existe el mal. Por eso tenemos que, cuando empezamos a eso de amarnos fraternalmente, los unos a los otros, en cuanto se refiere a honra, oye, qué bien, la hermana es esta, el hermano es esto, tienen una posición muy buena ellos. Qué bueno que les da muy bien. Honrarlos a mis hermanos. Si un hermano nos da un crédito así ante el mundo, que el hermano es un gran contratista, que el hermano es un gran constructor y que les dan premios, nos honran a la iglesia, a sus hermanos. Nos dan un crédito. ¿De dónde saliste? ¿O dónde eres tú? Usted es de la iglesia de Cristo. Un hermano dice que una vez fue a ver a una trabajadora que era hermana y dijo, ¿usted conoce? Sí. Ah, qué mujer tan especial. Aquí todos la quieren, ella es muy servicial, bien activa, todos la queremos. Y el hermano decía, pues sí es mi hermana. O sea que cuando yo voy a ver a alguien y me hablen cosas preciosas de ustedes, eso es muy bueno. Porque están honrando a toda la iglesia. ¿Y a dónde se reúnen? ¿O qué es lo que hacen? Porque tiene muy buena actitud la persona cuando habla de eso. Entonces, hermanos, el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Hemos fallado en este versículo muchas veces. Muchas veces hemos fallado. ¿En qué? Porque cuando hay un problema en la iglesia, debemos de atacarlo luego de raíz. Y a veces lo dejamos pasar y después empiezan los problemas. Pero deberíamos de ver cuando se requiere diligencia, no ser perezosos, sino fervientes en el espíritu y sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, ahí está lo que digo en el amor, porque es la esperanza. Sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración, compartiendo para los necesitados de los santos, practicando la hospitalidad, bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie en mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, si tuviera sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonadas sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Eso es sabiduría? ¿Usted considera que todo esto es sabiduría? Pues aunque usted no lo crea, es sabiduría. Aunque a mí no me gusta, porque eso de darle de comer a mi enemigo, pues como que, eso de quedar en paz con todos, pues como que no cuadra. Pero créemelo, lo haces. Eres una mujer, un hombre sabio. Y eso es lo que tiene la iglesia, esa sabiduría y ese entendimiento, hermanos. Así es que, como quiera que sea, ya la última escritura, qué rápido se fue el tiempo. Híjole. Primera de Pedro 4, del 7 al 11. Ya se acabó el tiempo.
Bueno, pues agarren sus botellas los que ganaron botellas. Los demás no. Primera de Pedro 4, del 7, ¿qué dije? Del 7 al 11. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está otra escritura muy interesante para la iglesia. La siguiente semana la vamos a estudiar, y aquí le paramos. Que Dios los bendiga y les dé mucho entendimiento. Vamos a entonar un himno de invitación, como siempre lo hacemos.